hermana que sientes este llamado, es momento de reencontrarnos y dejar con nuestro rezo en la tierra un legado que honre a nuestras abuelas y que un día nuestras nietas digan: así se reunían mis ancestras. Vengo de una tribu de mujeres que traen en la memoria magia y saberes. Vengo de una tribu de niñas y abuelas que danzan a la luna y aman a la tierra. Abuelitas, aquí estamos sus hijitas, honrando sus enseñanzas y medicina. Gracias, abuelas, por abrirnos los caminos para construir juntas un nuevo destino. Vengo de una tribu de mujeres que traen en la memoria magia y saberes. Vengo de una tribu de niñas y abuelas que danzan a la luna y aman a la tierra. Bueno, hemos escuchado el canto, ¿sí? ¿Alguna indicación para después del canto, Chávez? Vamos a la reseña, Lulu. Bueno, pues nuevamente para los que recién se han agregado, se han integrado, damos la bienvenida a todas, todos, todes en esta octava jornada de reflexión teológica feminista, en la que nuestra querida María Isabel Martínez Rocha, Chávez, como todos la conocemos y le decimos cariñosamente, de Querétaro, nos va a compartir la reflexión sobre las brujas no se quejan. Bueno, pero ¿quién es Chávez? Ella se considera una anciana, militante feminista, integrante también del equipo de mujeres en CEPS. Es también integrante de la red de teólogas, pastoras, activistas y lideresas cristianas. Tiene formación teológica feminista con teólogas feministas de México, de la red de teólogas de Bolivia. También se ha formado en la Universidad AETE de Perú y en el DEI, entre otros espacios de formación teológico. Entonces ella, así en una reseña breve de su vida, de lo más sobresaliente, ella es Chávez, la que nos va a compartir esta reflexión sobre las brujas no se quejan. Adelante, Chávez. Muchas gracias, Lulu, querida hermana de camino, y muchas gracias a todas, todos, todos quienes se han conectado a este espacio conversatorio en que les voy a decir un poco de dónde nace esta reflexión, experiencia, conversatorio que les vamos a compartir o que les voy a compartir y en la que ustedes se van a sentir también con identificación. Ante todo, pues como ya al inicio se decía, estamos cerrando esta jornada de reflexión teológica, socioteológica, a partir del 8M, y curiosamente, digo curiosamente, se ha abordado la voz de las sanadoras, de las cuidadoras, abuelas cuidadoras, que se mantienen y sostienen. También hemos hablado de las jóvenes que mantienen y sostienen. Hemos hablado
de las mujeres, de los perfumes. Hemos hablado también de las mujeres en la cruz, que mantienen y sostienen. Y también en el inicio nos abrió nuestra queridísima, también parte del equipo de Mujeres en CES, la teóloga querida por todas nosotros y muy conocida por muchos de aquí, Mariluz Rojas. Y bueno, este esfuerzo lo hicimos en equipo. Somos varias mujeres que participamos en ISM Libres por Amor. Y bueno, a mí me tocó la última parte. Y cuando preparamos vamos a decirlo así, como el nombre que iba a generar, más bien la temática que iba a generar las presentaciones, pues hablamos de mujeres que mantienen y sostienen. Y generalmente decimos despectivamente que las mujeres somos mantenidas, pero realmente dándole una expresión positiva, podríamos decir que mantenemos y sostenemos, ¿sí? Mantenemos muchos momentos de la vida de la humanidad. Y bueno, a mí como anciana, como adulta mayor, como vieja, ¿sí? Me toca esta parte y ahora sí, entro en materia. ¿Por qué escogí participarles sobre esto? Primero, porque como mujer vieja, como mujer anciana, pasé por una etapa de aceptación de estar en esta edad. 2 años me costó asimilar este paso, esta transición. Y en mi tribu de mujeres, ¿sí? Lo pude comentar con varias. Una querida mujer sabia, anciana como yo, mi querida Gisela Sánchez, me dice: Chave, te recomiendo que leas a Jane Siroda Bolen, su libro Las brujas no se quejan. Y te recomiendo que hagas un conversatorio. Haz un conversatorio para que tu experiencia y lo que te compartan pueda dar pues pie y que les sea más leve a quienes pasan por esta etapa. Eso fue algo muy interesante. Y hace poco nos reunimos aquí en mi ciudad por motivo del 8M, una serie de conversatorios y de conferencias, y tuvimos la oportunidad de recibir aquí en mi ciudad, Querétaro, a una periodista y feminista que estuvo aquí entre nosotras, y justo platicando con ella, decíamos, aquí está su texto, decíamos que ella dice: a ver, platícame, dice, porque a mí me está sucediendo algo parecido, ¿sí? Me está sucediendo algo parecido, y entonces me daba yo cuenta, pues, también de que cómo es una etapa de las mujeres, y que esos miedos y pues, esos pasos también tienen que ver mucho con el entorno y cómo la sociedad, cómo el patriarcado nos quiere ver a las mujeres. Y entonces tenemos miedo a envejecer, a pintar canas, a subir de peso, a no tener ya todas las habilidades que como niñas, como jóvenes, como adultas, ya no vamos a tener, ¿no? Y entonces, pues, eso es una. Y la otra, una de mis hermanas, Irene, platicando con ella, le decía lo que me pasaba, y me mandó un pensamiento de una anciana. Y ese pensamiento decía: tú no tienes miedo a morir.
tienes miedo a vivir. Y me hizo mucho eco eso, y ahí como que fue un repuntar y decir, es cierto, tengo miedo a no aceptar quien hoy soy. ¿Sí? Y entonces, pues, esto es lo que como un preámbulo del conversatorio y de lo que aquí, de las notas que estoy tomando, que para abrir diálogo con ustedes sobre esta obra de Las brujas no se quejan. Está muy interesante. Y pongo aquí como estas palabras que son un ejercicio, ¿no? Respiramos y meditamos y esperamos meditando en la palabra manifiéstate. Respiramos. Respiramos. Ahora meditamos en la palabra, en estas palabras. Presta atención. Soltamos. Respiramos. ¿Verdad? Soltamos. Por último, y esto va a ser como un ejercicio permanente, respiramos, soltamos y reza para que todo salga bien. Entonces, vamos avanzando con lo siguiente. Los círculos de mujeres son clave en la actualidad. No porque hoy se hayan puesto de moda los círculos de mujeres, sino porque desde las tiendas rojas del Antiguo Testamento, las esclavas, las mujeres esclavas con estudios, con sabiduría, las mujeres del harem, decía yo, esclavas, porque estaban esclavizadas, estaban en el harem, las mujeres con mucha sabiduría y hacían sus tiendas rojas y se comunicaban los sufrimientos, porque eran mujeres que estaban ahí, pues presas, o a cambio de favores de reinos para o que se habían apoderado de ellas en situación de guerra. Como ya lo sabemos, muchas ocasiones el primer motín de una guerra en los tiempos del Antiguo Testamento eran las mujeres, ¿sí? Y entonces, porque eran las mujeres que contenían todos los secretos de los reinos, de los reinados. Entonces, estos círculos de mujeres no son solamente de ahora, pero estas mujeres se juntaban y se alentaban, ¿verdad? Y se confiaban en esos secretos para poder sobrevivir en esas situaciones. Y bueno, ya en algunas otras ocasiones que hemos visto las mujeres en la Biblia, pues ahí damos mucha cuenta de estos espacios. Y quise poner esta imagen y como un mensajito también de Shinoda Bolén, que dice, preveo que una tercera ola de feminismo internacional de base adoptará la forma de círculos de mujeres que cuenten con un centro espiritual. Y no estamos hablando de religión, estamos hablando de un centro espiritual. Y aquí pongo, pues si ustedes alcanzan a ver la imagen, ¿qué observan en esa imagen? Abrir su micrófono. Susi, tú no estás en esa imagen, pero estabas en ese espacio. Susana, ¿a quién distingues ahí en esa imagen? En esa imagen tenemos a todas nuestras queridas Dani. Ahí está tú, María Isabel, también nuestra poeta de Cuba,
eh, estamos eh, está también mi querida de México, como que se me olvidan los nombres, pero todas mis queridas. Bien. ¿Y cómo estamos ahí? ¿Cómo nos vemos? Nos vemos felices porque estamos compartiendo saberes y conoceres. Qué bella, Sí. qué hermosura. Eunice, también nuestra querida de Bolivia. Balu. Ajá, Ajá. también por países la puedo describir más. México, Argentina, México, Cuba, Costa Rica, México otra vez. Está también Bolivia. Así, Es, así. fue un verdadero encuentro de hermandad y de cooperación y de aprendizaje. Muchas gracias, Susana. Sí, aquí estamos en el Departamento de Económico de Investigaciones en Costa Rica y ahí hicimos un bloque muy interesante, muy bonito y pues diversas en edades, en experiencias, en preferencias sexuales, etcétera, ¿no? Entonces, estos círculos de mujeres son muy importantes y hay que tenerlos en clave para más adelante. Vamos a avanzar con nuestro siguiente momento. Una nueva manera de enfocar la palabra anciana. Centrémonos en estas imágenes. Y avanzamos. Anciana. Pose, reminiscencias, recuerdos medievales. Las mujeres mayores jamás decían su edad. Y ahora dicen que si decimos nuestra edad, pues es que no somos capaces de guardar secretos. ¿Verdad? Pero pues es un mito eso. Nosotras, las del movimiento de liberación de mujeres, seguimos disfrutando de oportunidades que las generaciones anteriores jamás tuvieron y que se remontan hasta la antigua Grecia. Hoy estamos en un momento de rescatar y redefinir la palabra anciana. Convertirse en anciana tiene que ver con el desarrollo interior y no con la apariencia externa. ¿Qué ¿Qué podemos decir de cómo vamos a redefinir a esa palabra anciana? ¿Cómo la vamos a redefinir ahora desde nuestra experiencia? ¿Cómo le daríamos una nueva definición a la palabra anciana? Yo ya les comentaba algunas cosas, ¿no? Pensando y ahorita vamos a ir descubriendo otras cosas. Pensamos. Yo diría que la palabra anciana la podíamos explicar desde la perspectiva de experiencias vividas y sabiduría ancestral. Muy bien.
ese recibir los saberes y conoceres ancestrales, las ancianas, las abuelas que están presentes, son las que más calidad tienen para expresar las que ya no están presentes les transfirieron. Eso es como desde nuestras ancestras, ¿no? De las tribus. ¿Sí? Ajá, sí, experiencias vividas de las ancestras que nos traen los conocimientos. Es a través de las ancianas que están presentes en que nosotros podemos recibir con más claridad esos saberes y conoceres. Bien. Y tal vez también, o no tal vez, sino también con nuestras propias experiencias. Sí, ¿Sí? Desde niña. sí, Desde exacto. de nuestras madres, ¿verdad? Bueno, muy bien, muchas Como gracias. mentoras, yo las visualizo como mentoras de esas experiencias ancestrales. Sí. Con estos conocimientos, estas experiencias, tanto de momentos muy significativos que nos causaron alegría, también estamos hechas de movimientos muy significativos que nos causaron dolor. Y eso también es parte de la experiencia que nos hace llegar a este punto de ancianas y que tenemos que reconocer que forma parte de nosotras y que no lo vamos a ocultar. Vamos a avanzar con nuestra siguiente presentación. Regla 1 de las mujeres maduras y atrevidas, que es el título de este conversatorio. Primero, las ancianas no se quejan. Entonces, la primera regla, la regla número 1, no la primera, sino la regla número 1 de las ancianas. Las ancianas no se quejan. Y ahorita vamos a ver por qué y vamos a volver a hacer un ejercicio. Inspiramos. Soltamos. Eso forma parte del pasado. Y expirando, decimos, esto es el presente. Inspiramos, yo soy. Inspiramos, paz. Vamos a llevarnos ese ejercicio y aquí hay varones, hay ancianos y también en un momento dado vamos también a tener un apartadito de cuándo también se llega a ser un anciano sabio. Entonces, este ejercicio es para todas, todos y todes. Entonces, recuerden, inspiramos, eso forma parte del pasado, expiramos, esto es el presente, inspiramos, yo soy, expiramos, paz. Decía yo que también ancianas, estamos construidas también de acontecimientos, obviamente, como nos decía Susana, de nuestras ancestras, de generaciones muy atrás, pero también de nuestras experiencias de vida desde el vientre de nuestra madre hasta el momento actual. ¿Avanzamos? Las brujas no se quejan, es una identificación fundamental. Es una norma básica que describe la conducta impropia de un anciano. Quejarse es una actitud que bloquea el desarrollo espiritual y psicológico. Lamentarse impide la comunicación genuina y arranca por la fuerza lo que ya no puede otorgarse con libertad.
y mayúsculas que no son como una expresión de enojo, sino de reconocer, es sorprenderse a una misma quejándose, es un momento de ajá, y ahí es el comienzo de la sabiduría para observarse a sí misma y el deseo de cambiar. O sea, me doy cuenta que me he estado quejando un buen rato, les decía yo 2 años. ¿Te acuerdas de ese viaje, Lulu, a Acapulco? Claro que sí, Chávez, cómo no acordarme. Y sobre todo, bueno, de lo que vino después, ¿no? Pero ese viaje fue algo extraordinario. Sí, yo iba justo en esos 2 años de no aceptar lo que me estaba pasando, ¿sí? Y entonces, ustedes me sostuvieron, aguantaron mis quejas, vamos a pedir un medicamento, nos vamos más despacio, que si subes, que si bajas, esos lugares de Acapulco, ¿verdad? Entonces, sorprenderse a una misma quejándose ya es un primer paso, ¿sí? Para reconocer que las brujas no se quejan. Avanzamos. Palabra sobre el empleo de la palabra. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay una imagen. Dice, ¿sabías que la palabra bruja, que en inglés se dice witch, algo así se pronuncia, ¿verdad? Deviene de una bella y antiquísima palabra y práctica egipcia, bak. Significa varias cosas. Poder femenino, mujer de poder, mujer que conoce su poder y lo usa, mujer que conoce las palabras mágicas de poder, o sea, que bruja significa mujer empoderada. La anciana es un potencial más parecido a un talento inherente que precisa ser reconocido y llevado a la práctica para desarrollarse. Esta presencia sabia de la psique madurará cuando confiemos en la existencia de una bruja en nuestro interior y comencemos a escucharla. Y esto va, pues, para quienes todavía no llegan a esta etapa o para quienes están ya entrando en esta etapa. Las cualidades de la bruja son los rasgos distintivos a través de los que una anciana se distingue como mujer o como arquetipo modelo. Y ustedes se darán cuenta, yo les decía le decía a Diana, cuando presentó su tema de las mujeres abuelas que mantienen y sostienen a los nietos, ¿no? Le decía, Diana, ha sacado la abuela que hay en mí. Y entonces gocé con la expresión de un sobrino nieto que le pregunta a su mamá, ¿quieres a tu tía? O va a venir tu tía. Y entonces el niño dice, Chabela me encanta. Tiene 4 años el niño. Y a mí esas palabras de Chabela me encanta, nace de un corazón puro y entonces me di cuenta que le transmito al niño ese ser que hoy soy. Y entonces yo hacía años, yo creo desde que estaba tal vez en la secundaria, que coloreaba los mapas, que coloreaba lo que nos pedían de estudio, pero estuve en su casa y me puso a colorear el niño. Y la verdad es que me concentré coloreando que me olvidé de muchas cosas en ese momento.
Pero aquí esta presencia sabia de la psique madurará cuando confiemos en la existencia de una bruja en nuestro interior y comencemos a escucharla. Entonces, cuando yo les comenté que iba a desarrollar este tema, les dije que íbamos a hablar desde mi experiencia, pero también me gustaría escucharlas. Si tienen una palabrita para ahora, pueden hacerlo y si no, continuamos. Pueden abrir su micrófono aunque no levanten su mano si quieren hablar. Si no, avanzamos. Bueno, aquí les voy a hablar de 13 cualidades de las ancianas. Así como si fuera un decálogo, pues este no es decálogo, es de 13, ¿no? Pero vamos a tener que ir. 1, no se quejan. 2, las ancianas son atrevidas. ¿A poco no? Ya nos vestimos como se nos da la gana. 3, tienen mano para las plantas. Uy, si les enseño mis plantas que tengo ahora, y ahora escuchamos muchas palabras que dicen, ya me convertí en la señora de las plantas. Y ahora lo dicen no solamente nosotras, sino mujeres de 45, 50 años. 4, confían en los presentimientos. 5, meditan a su manera. Decía una hermana indígena de Veracruz, en la sierra de Veracruz. Cuando les preguntaba yo cuál era su momento de meditación o de estar solas con ellas, y decía, mi momento es cuando voy a cortar leña. Entonces, era su momento de meditación. Y así. 6, otra cualidad de las ancianas es que defienden con fiereza lo que más les importa. Díganlo a nosotras, a las feministas. Defendemos los derechos humanos de todas, todos y todes. 7, deciden su camino con el corazón. Es decir, no es una cuestión de impulso. Tal vez en las juventudes o ya en la madurez, todavía nuestras acciones eran así como de bote pronto, así como, pero ahora con la experiencia tomamos, escuchamos el interior y actuamos. Dicen la verdad con compasión. Esta es la cualidad 8. Dicen la verdad con compasión. Escuchan su cuerpo. Escuchan su cuerpo, que esa es una de las partes, creo, a mí me costó, fue un poco difícil, pero les puedo decir que hace como 13 o 14 años, cuando uno de los talleres de teología que tuvimos con Marilú y con Gabriela Juárez Palacios, fue a partir de nuestro cuerpo, de nuestra cuerpa. Y entonces empecé yo pues también a decir, por aquí está el asunto, entiendo esta parte. Entonces, ahora hablamos desde los cuerpos también. Otra cualidad es que las ancianas improvisan. Otra cualidad de las ancianas, la número 11, no imploran.
sino que hacen valer sus derechos. La cualidad número 12. Se ríen juntas. De esto tenemos mucho que decir. Sobre todo este equipo de mujeres en SEPS. ¿Verdad, Lulú? ¿Verdad? Y yo me refiero a Lulú porque Lulú es parte de ese equipo. Un equipo que como hemos reído juntas. Hemos reído hasta las lágrimas. Esas cualidades, y la última es, saborean lo positivo de la vida. Ya no estamos con esa cuestión de todo lo que pasa a nuestro alrededor, ya no lo vemos como se veía antes, como que era imposible de salvar. Ahora nos damos la oportunidad de saborear lo positivo de la vida y darle vuelta a la página. Bueno, de estas 13 cualidades, ¿qué podemos decir antes de pasar a esta lámina de envejecer bien? ¿Sí? Vamos otra vez a la lámina de las 13 cualidades. ¿Qué podemos decir de esto? Ahora sí, ya es conversatorio, entonces toca hablar. ¿Qué les parecen estas 13 cualidades? A mí me encantó la que dice no imploran, porque yo siento que yo estoy en esa etapa, llegando a esa especie de ancianidad espiritual. Y yo siento que en este año que pasó he experimentado mucho esas cualidades en mi vida, en mi reaccionar ante las situaciones que se presentan. Pero una experiencia en el DEI sobre una lectura que tuvimos allá en la que la revista Ribla número 25, mujeres de experiencia, ancianas, cada una expresaban y hablaban sobre las parábolas de Cristo. Una me impactó muchísimo, que fue esa que dice que la viuda que defendió su causa ante el juez de lo injusto. Y ella defendió su causa y a mí me impactó mucho porque yo siento que eso me acercó más a Cristo, porque en una narrativa campesina él nos empoderó como mujeres, como feministas, porque toda la narrativa bíblica se ha manipulado para decir que nosotras tenemos que estar calladitas. Y Cristo mismo reforzó, que aplaudió, empoderó que la viuda defendió su causa. Y yo siento que este año yo me sentí empoderada, pero ese fue mi baluarte, ese mensaje. Yo defendí mi causa de una perspectiva de anciano. No tuve en ningún momento ese sentido de culpa de que yo podía estar, como dicen, atropellando a alguien. Pero yo siento que esas cualidades que tú estás expresando ahí me acompañaron, porque yo lo hice con ese sentido de no ofender, de no agravar. También busqué ayuda, terapia, todo lo que tenía que hacer, pero me sentí empoderada verdaderamente, y yo siento que eso es lo que una bruja de corazón necesita saber. Siento que todas me acompañaron. Me reí con mis amigas, dije la verdad, escuché mi cuerpo. En este año, es decir, la adversidad me ayudó a yo poner en práctica ese mensaje en mi vida, porque se lo explicaba a otras personas. Yo siempre decía, me encanta porque
Cristo presentó a la mujer como una abogada empírica y me encantaba, pero yo no sé si fue, como dicen, una prueba, porque yo tuve que hacer eso y defender mi causa ante el juez de lo injusto. Y siento que esas cualidades me reforzan que vale la pena y que sí, yo me gustaría eso, sentir eso, que es parte de ese movimiento de mujeres que se reúnen para eso, para empoderarse y para empoderar a otras. Así que gracias, Isabel, por la invitación. Y a todas y Gracias, todos los que están ahí, y todas, y todes. muchas gracias, Susana. ¿Quién más quiere resaltar esta parte? ¿Alguna cualidad que le resuene? Sí, Emilio. Bueno, pues buenas noches a todos. Leyendo esto, que es cuando estabas leyendo, ay, me hiciste recordar lo que hacía mi abuela materna. Y hay cuatro cosas que yo pues destaco de lo que está aquí de los 13. Ella no se quejaba, aunque estuviera enferma, seguía trabajando y trabajando y trabajando. Y eso pues así se acostumbraba y por eso después pues tuvo problemas más fuertes de salud. Pero primero estaba bien, primero veía por sus hijos, sus nietos y después ella. Siempre se postergaba y estaba todo el tiempo trabajando. Tenía excelente mano para las plantas como tú. Todo se le daba. Yo creo que si toco una planta se me seca, pero ella todo se le daba. La otra es también confiaba en sus presentimientos. Y luego decía, no, esto no, 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 por ahí no, no, no voy a hacerlo o no lo hagan. Tenía un don de predecir. Soñó que su papá se caía de un andamio y por eso de ese golpe falleció su papá hace muchísimos años. Y el otro es que improvisaba. Era re buena para eso, mujer. De todo sacaba algo. Que decía que no tenía nada que comer y pues creo que era cuando mejor comíamos. Empezaba a jalar, jalar y hacía y entonces tenía un arte muy especial para aprovechar todo lo que en sus manos le caía, hacía todas esas cosas. Entonces, sí, gracias porque me hicieron recordarla con esas características. Muchas gracias, Emilio. ¿Alguna más? ¿Alguna más? Yo, Chávez. Bueno, Vale. yo creo que yo entre más viejita, creo que soy más atrevida. Antes no era tanto. Y ahora como que me suelto y vale, si estoy bien o estoy mal. Yo digo lo que siento y lo que pienso y a veces digo, oh, ya la regué, ¿qué hice? Pero sí, yo me considero que entre más grande de edad soy más atrevida. Eso. Gracias. Vale. Bienvenida. Gracias, Chávez. Bueno, pues, a mí me hacía pensar esto que enumerabas, primero en un montón de cosas que admiro de ustedes y de otras mujeres ancianas o en camino a eso, y como que no lo sabía nombrar, ¿no? Justo Damiana es una, ¿no? Así de que
ella dice que es imprudente, que es traviesa, dice, uy, pues ni modo, ya la regué, ¿no? Como toda esa intuición, esa sabiduría que me transmiten Chávez, Lulú, ¿no? Son cosas como que yo lo veo y también lo admiro mucho y también lo quiero, ¿no? No en un querer de yo quiero eso, sino como un camino a seguir, ¿no? De un tipo de mujer que para mí es como muy sabia, muy, no sé, me encanta cómo van siendo y bueno, y también me recuerda cosas que yo misma he dicho y que no lo había relacionado, ¿no? Como por ejemplo, yo me acuerdo mucho de una vez así que miré unos vestidos todos coloridos y amplios y yo decía, ay, ya quiero ser viejita para vestirme como yo quiera. Yo me acuerdo de haber dicho eso, por ejemplo, ¿no? O, ay, ya quiero ser viejita para que ya no me importen un montón de cosas, para que ya me valga, porque ahorita me preocupo demasiado que por la imagen, que por esto, que por lo otro, ¿no? Y yo misma he tenido esa sensación, ¿no? Como reconocido en las mayores todas estas cualidades, aunque no sea tan consciente, ¿no? Pero esas palabras me hacen saber que he podido reconocer y ver todo esto, ¿no? En las ancianas que tanto quiero y admiro y parece que quiero también, ¿no? Como ese modelo. Muchas gracias, Vale. Ahorita me estoy acordando con Damiana en ese viaje que hicimos a San Juan Volador, ¿sí? Que veníamos del mar y había solamente un baño y unos tambos con agua. Y todas las mujeres, la mayoría, estaba esperando el turno para entrar al baño. Yo agarré directo y me bañé con todo mi ropa y luego me metí a la chocita, a la casa de campaña, y ahí me sequé y ahí me cambié, ahí todo. Yo tengo calor, yo no quiero bañar. Y ahí enfrente de todos, no me desnudé, pero ahí me bañé. Habíamos puras mujeres, pero hasta atrevernos a eso, ¿no? A decir, bueno, ya, ¿qué me van a ver? Pues somos las mismas, tenemos lo mismo, ¿qué pasa? Nada más con dimensiones diferentes, ¿no? Es cierto, nos volvemos más atrevidas. ¿Alguien más quiere dar una palabrita o pasamos a la siguiente? Vamos avanzando entonces. Envejecer bien es un objetivo que vale la pena desear. Vamos a tener en cuenta esto, porque ahorita estamos hablando se entiende que aquí estamos hablando de mujeres o de historias de mujeres que han envejecido o que vamos envejeciendo o que ya estamos en esta vejez, con esta posibilidad muy distinta de otras generaciones que no tuvieron y que hoy en día la siguen viviendo, ¿verdad? Mujeres que no saben envejecer. Y yo se los comento esto porque en algunos talleres les compartí la experiencia de una hermana de comunidad que teníamos nuestro grupo de mujeres que duramos, creo que ella tardó, nuestras reuniones eran mensuales, como grupo de mujeres, y ella duró 2 años que venía a las reuniones, pero no hablaba. No hablaba, no hablaba, no hablaba. Y era una mujer, una adulta mayor, y era una anciana. Y entonces, cuando habló, lo primero que nos dijo es que ella tenía mucho miedo, y que tenía miedo de irse al infierno. Y la escuchamos. Y decía, tengo miedo de irme al infierno porque vivo con un hombre que está casado por la iglesia. Pero entonces nos platica la historia y ella fue raptada por ese hombre. Y además fue raptada y violentada y la tenía como sirvienta, no solamente de la esposa, la verdadera esposa, sino por otras mujeres. Y entonces ella pudo hablar
¿y saben cuál era su dolor más grande? Que no podía acercarse a comulgar. Entonces hablamos con ella, habló con el sacerdote y ella se acercó a tomar la Eucaristía. Es muy larga la historia, pero nada más decir, mujeres que tardaron muchos años, muchísimos años, para poder decir, poder expresar lo que le estaba causando dolor, lo que le daba miedo. Y la otra parte, de muchas mujeres de ese grupito que nos juntamos, de este grupo, jamás en su vida se habían atrevido a soñar, o más bien a hablar en voz alta lo que les gustaría hacer. Son experiencias muy fuertes, y ya mujeres mayores y otras adultas, algunas jóvenes escuchándolas también. Y entonces, de aquí también tener en cuenta que envejecer bien es un objetivo que vale la pena desear. Y no solamente para nosotras, sino para todas las mujeres con las que nos rodeamos. Y esa es una tarea muy importante que tenemos. La mujer que lee las 13 cualidades y le divierte advertir que se identifica con ellas, con la idea de ser o convertirse en una anciana y lo ve bajo un prisma positivo, es una mujer sabia. Y aquí dice la autora que a quién de ustedes no se ha hasta orinado de reír. ¿Quién de ustedes no se ha orinado de tanta risa, del estar juntas, del compartir, del expresar todo lo que le causa placer? Y decía una de las señoras que participaban en el grupo acá en la colonia, cuando nosotras decíamos, digan clítoris a la hora de una fotografía, y dijo ella, ¿y qué es clítoris? Y con 5 hijos, ¿eh? Ella tenía 5 hijos. Y entonces una de las señoras dijo, pues es cuando sientes, dice, es un lugar donde sientes cuando pones los ojitos en blanco. Fíjense, atreverse a decir todas estas cosas ya en el grupo de mujeres que jamás se habían expresado, y entonces hablar de qué es un orgasmo y luego hablar de que no solamente es un orgasmo en el clítoris, sino mucho más, ¿sí? Yo les decía, a mí me gusta tener un orgasmo de espalda. Ahí se reían, ¿por qué? Digo, porque es bien sabroso que te rasquen el lomo, ¿no? Entonces, esto poderlo decir y expresar en los grupos con las mujeres es una catarsis, ¿sí? Entonces, envejecer bien es un objetivo que vale la pena desear. Y entonces, esto nos va haciendo y convirtiendo en una mujer sabia. La mujer que ve en alguna o varias de estas cualidades lo que desea desarrollar en sí misma y encuentra la fuerza para realizarlo en estas palabras, es una mujer que evoluciona. Y por ahí va la cuestión. Ayer platicaba en el tema que me tocó compartir con la región 3 de las comunidades, estos temas de mujeres. Platicaba una de ellas que han recibido muchos cursos. Dice, pero me lastima y siento mucha tristeza de que todavía en estos lugares la mujer no decide por ella. Y entonces yo le comentaba que a veces confundimos con trabajo de mujeres labores que no es tan mal hacerlas, como hacer una cooperativa, como hacer un grupo de salud, que está todo muy bien,
que hacer un grupo de cocina como había acá en Celaya, en las comunidades de Celaya. No, eso está muy bien, pero al fin y al cabo vienen siendo labores domésticas, que está bien, pero que tenemos que ir más allá y que tenemos que empoderar a la mujer, empoderarnos, y tenemos que llegar a ejercer políticas públicas que nos beneficien. Y gracias a muchas de esas mujeres que son mal vistas porque andan en la política, una vez dijeron, no se junten con Chávez porque anda metida en la política. Bueno, ya hasta te arriesgas a muchas cosas, pero envejecer bien es un objetivo que vale la pena desear. ¿Sí? Entonces, pues aquí hay mucho que seguir diciendo. Pero pasemos a la siguiente lámina. Aquí hay unas notas a tener en cuenta. La piedad y la meditación como respuesta a algo bello. Y de aquí podemos ya, así como ir tomando como las últimas reflexiones o palabras que ustedes quieran decir. Dice, las ancianas se vuelven rebeldes y radicales a medida que maduran. Esto es contrario a los varones. Como los varones les dijeron, usted es fuerte, usted es el que encabeza, usted es esto, no se permiten la posibilidad de ser sensibles, de llorar, de abrazar, de gritar sus dolores, sus penas, y en cambio las mujeres se vuelven rebeldes y radicales a medida que maduran. ¿Sí? Dice, y esto es contrario a los varones. Aquí hay varones que nos dirán si eso no es cierto eso. Otra nota es que una mujer que se ha vuelto más sabia, así como más madura, es consciente de hallarse ante una importante encrucijada. Está en un momento de decir, ya no más, como esta mujer que les digo, esta mujer anciana, que dijo, ya no más, tomó la decisión, empezó su liberación y ¿a dónde vas? Le decía el hombre, voy a mi reunión. ¿A dónde vas? Voy a mi desayuno dominical bimestral, porque es una forma de decir, vamos a hacer algo contrario, es que si los domingos te quedabas en la casa haciendo comida para los hijos, los nietos, las nueras, y luego te quedabas con todo el trasterío, entonces nosotras dijimos, a ver, vámonos tomando cada 2 meses un domingo donde nos vamos a ir a un lugar a desayunar, a almorzar, mínimo 2 horas, donde nos van a servir, donde nos van a atender. Eso fue romper con un esquema, ¿sí? Si te encuentras tienes que dar el paso, te encuentras ante una encrucijada porque tienes que dejar de hacer lo que hacías que no te hacía llegar a que no tomabas conciencia de que tienes derecho a tales o cuales cosas. Y aquí pongo que Hécate es la diosa de las encrucijadas. Aquí me descubrí esto que yo no lo sabía, así es de que hay que leer a esta diosa. Otra nota es, la mujer sabia sabe cuándo hay que hablar y qué hay que decir. Y mucha gente utiliza el texto de la mujer sabia, es prudente, A ver, hay que saber que no nos confundamos y no malinterpretemos ese texto, sino que también hay que saber cuándo hay que hablar y qué hay que decir, cuándo hay que anunciar y cuándo hay que denunciar. También sabe que su tiempo y energía son preciosos. Y aquí pone un ejemplo muy interesante la autora de las brujas no se quejan. Dice que es como cuando
cuando te diagnostican un cáncer y sabe que su tiempo es muy precioso y que va a aprovecharlo al máximo, sea que salga del cáncer o que llegue a su fin. Y así es, así en ese sentido tenemos que tener claridad las mujeres. Saber que su tiempo y energía son preciosos y hay que dedicarle, ¿sí? También es que escucha su cuerpo como si fuera la extensión de su psique, desde lo profundo. Improvisan, aceptan el cambio, aprecian lo que de bueno hay en su vida, se lamenta por lo que pierde, por lo que pierde de vitalidad, o muere, pero sigue adelante, ¿sí? Y yo les decía, bueno, me costó trabajo, ¿verdad? Perdí vitalidad, les decía yo, me brotaron las arrugas. En este inicio de año, me brotaron las arrugas, de verdad. Yo me veo mis imágenes y veo, esta vez me gloriaba de no tener tantas arrugas, pero 70 años, pues hombre, pues ya vale la pena, ¿verdad? Bien, bien ganadas. Pues bien, estas notas, y creo que hay otras, vamos a pasar a la siguiente nómina siguiente lámina, porque para no extendernos ya más. Dice que las ancianas no imploran. Ya lo veíamos eso como en las 13 cualidades. Tanto las mujeres como los hombres se identifican con el opresor y perpetran en los demás los agravios que les infligieron en el pasado. ¿Quién de nosotros o de nosotras o nosotros no lo ha hecho? Sí, cuando nos han hecho un daño, un mal, a veces para podernos volver comprensivas, comprensivos, comprensives, nos damos cuenta y nos recordamos las veces que hemos perpetrado cosas que lastimaron. Entonces, identificarnos con ese opresor y decir, a ver, lo hice, pero ya no lo quiero hacer. Es actuar con sabiduría también. Reconocerlo en una misma es bastante desagradable. Y aquí vamos a pensarlo, reconocerlo en uno mismo también es bastante desagradable. Pero cuando asumimos esa idea y la mezclamos con una buena dosis de remordimiento y arrepentimiento, se convierte en aprendizaje. Por eso decíamos que la mujer sabia viene con todas las cosas que le han sido de crecimiento, aunque en el pasado hayan sido dolorosas. Desear complacer es normal, pero estar dispuesta a implorar supera mucho, por mucho. Y nos pone la autora el ejemplo del perro apaleado o del cachorro, ¿sí? A ese nivel. O sea, implorar, como perrito apaleado, meto la cola entre las patas o el cachorrito para que lo acaricien, ¿verdad? Para que lo acaricien. Pone cara con ojos de cachorro y de tristeza. No, desear complacer es normal, pero estar dispuesto a implorar supera por mucho. ¿Y cuántas de nosotras no nos hemos enojado o indignado cuando golpean a alguien, cuando violentan a una mujer y sigue ahí, estirando la mano porque pues vive de la economía, porque le han hecho creer que es una mantenida, sin saber que ella es una mujer que mantiene y sostiene también. Por eso también el título de toda esta serie de temas que dimos en estas semanas.
Si nos aman, nos aceptan y nos tratan bien, no lo imploramos, actuamos con naturalidad y espontaneidad. Cuando el suplicar se da entre adultos, el miedo al rechazo existe. Es una relación de poder sobre otra u otro. O sea, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Cuando el suplicar se da entre adultos, es que hay un miedo al rechazo, el miedo al rechazo existe, y es porque hay una relación de poder sobre otro, otra, otro, ¿sí? También eso lo tenemos que tener en cuenta. Cuando entre nosotras no cabe decir, pero mírala, ahí va otra vez. Si ya le hizo, si ya le dijo, ya iba otra vez. No, no se trata de eso. Se trata de descubrir que ese niño, esa niña, esa joven, esa mujer, esa anciana, ¿sí? Está en una relación de alguien que le está poniendo, que está ejerciendo un poder sobre ella. Y entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pasamos a la siguiente lámina. Dice, las ancianas se ríen juntas. La alegría de la expresión espontánea de la libertad y la colaboración. No hay jerarquías. En los grupos no hay jerarquías. En los grupos de amistad, en los grupos de amistad, en los grupos de hermandad, que no es lo mismo de sororidad, porque la sororidad la hacemos para una causa en común, que puede no ser que seamos muy amigas las grandes hermanas, las grandes amigas, sino que nos hermanamos por una causa común. Pero cuando logramos hacer este conjunto, este grupo, donde no hay jerarquías, donde nos vemos como iguales, ¿verdad? Brota la risa. Y de esto tenemos experiencia en el equipo de mujeres en CEPS, que hemos caminado durante muchos años y que no hay jerarquías entre nosotras. Y hay más experiencias, pero vamos diciendo esta parte. La risa es curativa, nos une en lugar de dividirnos. Entonces, no hay que dejar de reír, hay que reír. Todo el tiempo hay que reír hasta orinarnos. La risa de la anciana se nutre de un pozo profundo de sentimientos. Es algo parecido al baile, ¿eh? Bueno, a mí porque me encanta el baile. Es la expresión del triunfo del espíritu y del alma sobre aquello que podría habernos destruido o convertirnos en unas amargadas. Ocurriese lo que ocurriese, no nos convirtió en unas quejijas, o sea, en unas quejumbrosas, en unas quejonas de todo me quejo, no. Ya me pasó, me río, me junté con mis amigas, saqué todo aquello que me estaba doliendo, acabamos riéndonos y eso me hace renacer y me hace nutrirme y retomar bríos para retomar bríos, se me está acabando la batería, la voy a poner, para continuar, ¿sí? Pasamos a la siguiente lámina. Ya vamos terminando. Dice, las ancianas saborean lo positivo de la vida. Saborear consiste en focalizar toda nuestra atención en una experiencia y comprenderla de verdad. Se trata de sentir gratitud por ese momento. Sirves un ejemplo, estando internada de COVID, 14 días en el hospital, mi mantra fue abrazar y agradecer, tierra, mi cuerpo, agua, mi sangre, aire, mi aliento, fuego, mi espíritu. Mantras, ¿sí? Se trata de agradecer, se trata de sentir gratitud por ese momento. Y entonces nunca sentí yo que me iba a ir, que iba a morir. Pasaban los médicos, pasaban las enfermeras, ¿cómo está? Mejor.
Todo el tiempo fue mejor, mejor y agradecer, agradecer, agradecer y dejarme servir también. Y entonces esta imagen es una flor rara ahí en los jardines de la universidad en la casa de las diaconisas luteranas allá en Brasil. Me encantó esa rareza. Y agradecer la naturaleza. La gratitud surge al ser consciente de la existencia de posibilidades alternativas y de un momento crucial. Y la gratitud es una práctica espiritual maravillosa. ¿Sí? Vamos a la siguiente lámina. Ahora sí viene esta partecita para los hombres excepcionales. También pueden ser ancianos, también pueden ser sabios. Y a ellos no les decimos brujos, porque esta expresión de bruja es la que nos dicen a nosotras cuando nos salimos de los esquemas. Por eso no podemos decir que los hombres sean brujos, pero las mujeres sí. La mujer bruja, en el sentido desde una perspectiva feminista, es la mujer sabia. Por eso las brujas no se quejan, ¿sí? Sí, las sabias no se quejan, sacan partido de la experiencia para echar para adelante. Y toda esta obra de la autora dice que los hombres excepcionales pueden ser ancianos, sabios. Les interesa muy poco invertir en su imagen ya. También son aquellos que no se convertirían en ancianos si no hubiera sido porque han vivido el sufrimiento. ¿Sí? Estos ancianos, hay como una característica o como algo que han vivido, que han sido protectores de jóvenes o de niños o de hermanos menores, que se implicaron o que también se implicaron en un parto, o que fueron cuidadores de enfermos, o que están siendo cuidadores de enfermos. No sé si vieron una película de Pedro Almodóvar. Creo que es de Pedro Almodóvar. Es la primera película donde yo veo que un varón está atendiendo a su papá anciano, que lo baña, que le prepara la comida. Y aquí en Libres por Amor y en otras iglesias de ICM, muchas de las oraciones son de personas cuidadoras, de adultos, ¿verdad? Y estos hombres, aquí puse unas poquitas características, pero habrá muchas más, ¿no? Pero la autora pues nos dice que estos hombres que ya no les interesa competir, ¿verdad? Porque para lograrse un lugar en la sociedad, en el mundo, en el trabajo, tienen que competir. Y esa competencia les tienen que presentar una imagen. Y entonces estos hombres ya no les interesa tanto, ¿no? Pero también es porque han tenido experiencia de sufrimiento, pero también han tenido experiencia de cuidar. Han sido cuidadores, desde muy pequeños hasta su momento de ser ancianos, viejos, viejas, ¿verdad? Entonces, es muy poquito lo que abordé de ellos, pero aquí estamos, que esos varones caminan con nosotros. No les podemos decir que son feministas, sino que son aliados de las feministas. Pasamos creo que ya es la penúltimas láminas. Las ancianas unidas pueden cambiar el mundo. Aquí hay una imagen. Ustedes ven ahí a una Leonor Cortés, la del medio, la que va aquí en medio de blusa rosita, que va del brazo de dos mujeres. En paz descanse, Leonor hace aproximadamente 2 años o 3 falleció. Es una feminista, activista, y aquí va en la ciudad de Querétaro en la marcha mundial, en la marcha
del movimiento feminista mexicano aquí en la ciudad de Querétaro en 1917. Es una mujer economista que con sus laminitas y sus papelógrafos, ella no manejaba la computadora, pero nos daba talleres y nos dio talleres en algunos de los cursos de las teólogas feministas de México, ¿sí? Entonces las ancianas unidas pueden cambiar al mundo. Hasta sus últimos momentos fue ella activista. Y como generación abrimos puertas inimaginables por las que jamás se había permitido que una mujer entrara. ¿Sí? ¿Qué influencia tan enorme podrían tener las ancianas en la actualidad? Si tan solo, dice la autora, 1 de cada 10 mujeres estadounidenses, yo pondría 1 de cada 100 mujeres de México, que haya pasado de los 50, se implicar en cambiar para bien su entorno. De verdad, qué influencia tan enorme. Y esa es la tarea. Esa es la tarea. Desde lo pequeñito, desde nosotras, desde donde nos movemos. Habrá quien llegue a espacios como más grandes, más amplios, ¿verdad? Pero si nos implicamos desde lo pequeñito, con nuestras hijas, con nuestras nietas, con nuestras alumnas, con nuestras amigas de la juventud, con nuestras amigas adultas mayores, con nuestras hermanas de las comunidades eclesiales o comunidades religiosas o comunidades de autoayuda. Si nos enfocamos en esto, vamos a poder avanzar. Pasamos. Y como decía al principio, los círculos de mujeres. ¿Ustedes ahí ven una imagen? Bueno, pues ahí está, de algunos años atrás, todas las del equipo de mujeres. Está Patti, ¿sí? Patti Torres, está Lulú Morales, está Ruth, de la generación de las jóvenes, está Paula, está la madre Nico, y estoy yo. Y estamos juntas con otras mujeres feministas, con otras mujeres religiosas, de congregaciones religiosas y otras activistas y otras teólogas feministas. Dice que el movimiento de mujeres que se reúnen en círculos fomentan el crecimiento de más círculos y comunican ideas y sugerencias para pasar a la acción. Podría crecer geométricamente y luego exponencialmente hasta que hubiera un número importante de círculos que pudiera influir en cómo la humanidad percibe y soluciona sus problemas. Este libro lo escribió la autora en 2001. Bueno, la edición 2001 última. Bueno, es más actual, pero la del 2001. Pues está hablando del 2001, pero a 25 años, hoy por hoy, hay infinidad de círculos de mujeres, infinidad. Y ella hablaba de la tercera ola del feminismo. Hay quien habla de que hoy estamos en la tercera ola, otras que hablan de otras olas más, pero bueno, ya preveía estos círculos de mujeres, ¿sí? Y entonces, pues ahí está la tarea, ¿no? Ahí está la tarea. Y estos círculos nos los tenemos que hacer muchas veces fuera de los espacios eclesiales, las más de las veces, porque en los espacios eclesiales pues son propios para organizar la pastoral, para organizar las actividades de la diócesis, de la parroquia, ¿sí? Pero en medida de que podamos delegar esas funciones a otras personas, nuestra tarea tendría que estar encaminada a todo esto, ¿no? De crecimiento, de descubrimiento, y pues ir dando formación y acompañamiento a muchas más mujeres y apoyar en la liberación de otras mujeres que les han puesto el pie y que se lo siguen poniendo. Pasamos. Últimas reflexiones, que son las iniciales que decíamos. Los principios rectores de la mujer sabia, de la mujer bruja que no se queja son: manifiéstate,
presta atención, di la verdad, reza para que todo salga bien. Y creo que con esto ya pasamos ya a la última. Y pues queda la pregunta, ¿no? ¿Qué va a suceder ahora? Eso ya es una respuesta que cada uno de nosotros va a hacerse. Como seres espirituales que recorremos un sendero humano, lo que hagamos en el terreno del alma durante la tercera etapa será sin lugar a dudas lo más importante. Y pues, si tienen, no sé, dejamos ya nos pasamos un buen rato, pero unos minutitos nada más, si quieren dar unas 2, 3 palabras, y hacemos la lectura de esta teología de las brujas, el poema de Brenda García, que es una teóloga joven de San Salvador. Si antes tiene una palabrita que decir o alguna palabra que decir, ahorita es el momento. Puedo Susan. decir un poema para nosotras, las brujas. Adelante, Susana. Caen en tu frente de otoño las hojas secas, muchas de ellas ya están marchitas, y en sus colores letras inscritas, con los pinceles que en sus forestas dejaron huellas, también sus cepas. El amarillo anuncia el alba, el rojo vivo la alborada, y el marrón puro dice no temas, que en el invierno no habrán tormentas que debiliten tu frente seca. Sigue adelante, mujer de otoño, no tengas miedo. Cuando en tu frente tus hojas secas se vuelvan blancas como la nieve y se dibuje en tu mirada la nube fría que un día podría borrar las huellas de tus pisares. Es que el invierno te ha regalado su tiempo extra para que sueñes y reivindiques todo el cansancio que te acompaña, mujer de otoño. Ese poema yo lo escribí hace 3, 4 años, cuando yo me sentí que ya yo no tenía por qué tener canas y todas mis colegas de la universidad y yo estábamos en la curva de los 60. Muchas gracias, Susana. Ese Muchas poema gracias. es para todas ustedes y también para los caballeros. No tengamos miedo. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Bueno, vamos a cerrar este espacio aquí no alcanzo a leer lo último, ¿verdad? De la teología de las brujas, es un poema de Brenda García, una querida amiga, integrante de la red de teólogas, de la red de Tepali. En el principio fueron las brujas, conocían el nombre de las hierbas, la cadencia del fuego, la paciencia del barro y la ternura de la noche. En su pecho ardía la palabra no escrita, la que vino antes de los templos, la que Dios les susurró al oído cuando el mundo aún no sabía pronunciar su nombre. Las brujas saben del dolor y de la persecución, del exilio y del silencio, del menosprecio y el escarnio, de la llama que quema el cuerpo. Han visto el fuego, han sentido el fuego, han sido fuego. Sus cenizas han sido semilla, sus condenas bendición, porque las brujas no temen al abismo, ni a la duda, ni al misterio. Caminan entre nosotros, oran con el cuerpo, predican con la risa, bendicen con sus manos y reescriben evangelios con su vida. Aman su carne como templo, su alma como altar, su sangre como pacto sagrado. Habitan en la palabra que sana, en la mirada que levanta, en el canto que libera. Su fe no necesita púlpito, su teología
brota del barro, de la herida y del abrazo. Lloran con Dios, ríen con Dios, discuten con Dios, caminan con Dios. Viven indómitas, sagradas, eternas, como la voz antigua del Espíritu que aún sopla sobre la tierra. Amén. Amén. Gracias. Amén. Hasta luego. Muchas gracias, Isabel. Gracias. Bendiciones, gracias. Saludos para todos. Saludos. Gracias. Muchas gracias, bendiciones. Saludos. Gracias. Adiós. Buenas noches, muchas Gracias. gracias. Dios, gracias. ¿Cómo me salgo?